Era una noche cualquiera en un departamento de la colonia Roma, en la Ciudad de México. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 2:58 de la madrugada cuando Carlos, un programador de 32 años que acababa de llegar de una jornada interminable en la oficina, se dejó caer en la cama todavía vestido. La habitación estaba en penumbras, solo iluminada por la luz azulada del teléfono que revisaba por inercia antes de dormir. Afuera, el rumor lejano del tráfico en Insurgentes se había calmado hasta convertirse en un susurro casi inexistente. Todo parecía normal. El zumbido ocasional del refrigerador en la cocina, el leve crujido de la madera vieja del piso, la respiración pausada de alguien que solo quería desconectar. A las 3:00 en punto, el teléfono vibró una sola vez sobre la almohada. No era una llamada, era un audio de WhatsApp. Carlos frunció el ceño, pensando que sería alguno de sus compañeros del trabajo enviando un archivo atrasado. El remitente era un número desconocido, sin foto de perfil, solo un ícono gris. El mensaje duraba exactamente 37 segundos. Lo reprodujo con el volumen bajo, esperando escuchar alguna voz pidiendo datos o una broma pesada. Pero lo que salió del altavoz fue algo distinto. Un silencio denso, casi palpable, interrumpido por una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono, inhalando y exhalando con una cadencia irregular. Al final, apenas audible, un susurro en español: «Ya estás despierto». Carlos se incorporó de golpe, reprodujo el audio otra vez. La misma respiración, el mismo susurro. Miró la hora del envío. Exactamente las 3:00. Borró el mensaje y bloqueó el número, convencido de que era una mala jugada de alguien aburrido. Se durmió con dificultad, pero a la noche siguiente, a las 3:00 en punto, llegó otro audio del mismo número que había bloqueado. Esta vez duraba 42 segundos. La respiración era más cercana, más húmeda, y al final la voz susurró: «Te vi en la ventana esta tarde». Carlos vivía en un 5º piso. No había balcón visible desde la calle. Esa fue la primera historia que circuló en los grupos de WhatsApp de la ciudad, entre amigos que juraban que les había pasado lo mismo. Nadie sabía cómo empezaba, pero pronto se convirtió en una leyenda urbana que se compartía en voz baja en las oficinas del centro y en las cantinas de la Condesa. Decían que el audio siempre llegaba a la misma hora, siempre desde un número que desaparecía después de la tercera noche. Algunos intentaban responder, grabar su propia voz preguntando quién era. La respuesta era otro audio, esta vez con la misma respiración, pero ahora acompañada de un sonido lejano, el eco de una puerta cerrándose en lo que parecía un pasillo vacío. La segunda leyenda surgió de una estudiante de la UNAM llamada Mariana, que vivía en un pequeño departamento cerca de Copilco. Ella trabajaba hasta tarde corrigiendo exámenes y, como muchos, dejaba el teléfono en modo silencio. Una noche, a las 3:00, el audio llegó. No había notificación visible, pero el archivo apareció en su galería de forma automática, como si se hubiera descargado solo. Al reproducirlo, escuchó el sonido de una lluvia fina cayendo sobre un techo de lámina, muy similar a la que había estado cayendo esa misma tarde en la ciudad. Luego, pasos sobre charcos, y una voz femenina, casi idéntica a la suya, que murmuraba: «No apagues la luz del baño». Mariana nunca dejaba la luz del baño encendida. Esa noche la apagó como siempre. Al día siguiente encontró la luz prendida otra vez, reflejándose en el espejo empañado donde alguien había trazado una línea recta con el dedo. Estos relatos se mezclaban con facilidad en las conversaciones nocturnas de los chilangos. La gente empezaba a comparar horarios, a revisar sus historiales de chats. Algunos decían que los audios venían de contactos ya fallecidos, cuyos números seguían activos por error en alguna base de datos. Otros hablaban de una aplicación que se instalaba sola después de descargar un archivo APK de un link dudoso en Facebook Marketplace. Pero lo que unía todas las versiones era la puntualidad. Siempre las 3:00 de la madrugada, siempre 30 a 60 segundos de duración,
siempre algo que parecía saber detalles privados de la vida del receptor. En un edificio de Iztapalapa, un taxista llamado Don Ramiro contaba que su esposa había recibido uno mientras él manejaba de madrugada por la carretera a Puebla. Ella le puso el altavoz. Se escuchaba el motor de un auto idéntico al suyo, el mismo que estaba conduciendo en ese momento, y una voz grave que decía: «Baja la velocidad, hay un bache más adelante». Don Ramiro frenó justo a tiempo para evitar un socavón que no había visto en la oscuridad. Al llegar a casa, el teléfono de su esposa mostró el audio recibido a las 3:00, aunque en ese tramo no había señal. Esa noche durmieron con todas las luces encendidas, pero el audio siguiente llegó igual, esta vez con el sonido de alguien respirando dentro de su propia habitación. La inquietud crecía porque nadie lograba encontrar un patrón claro más allá de la hora. Algunos audios parecían advertencias, otros amenazas veladas, otros simplemente observaciones que nadie más podía saber. Un ingeniero en Polanco juraba que uno de los audios reproducía el sonido exacto de su teclado mientras escribía un correo a las 2:59, como si alguien estuviera grabando desde dentro de su departamento. Al reproducirlo por tercera vez, escuchó su propia voz susurrando una frase que él no recordaba haber dicho nunca: «No mires hacia la puerta». La parte más extraña todavía no había ocurrido en la mayoría de los casos, porque después de la quinta noche consecutiva, los audios dejaban de llegar. Pero algo más empezaba. Pequeños cambios en la rutina diaria, un objeto movido de lugar, una foto en el celular donde aparecía una sombra que antes no estaba, una llamada perdida de un número que al marcar devolvía tono ocupado eterno. La gente empezaba a dormir con el teléfono en otra habitación, pero el audio encontraba la forma de reproducirse a través del altavoz Bluetooth del carro o de la televisión Smart que se encendía sola. En una casa antigua de Coyoacán, una familia entera comenzó a escuchar los mismos audios en diferentes dispositivos al mismo tiempo. La madre en su celular, el hijo en la tablet, el padre en el reloj inteligente. Todos reproducían la misma respiración sincronizada, como si una sola entidad estuviera presente en la casa. Al amanecer, encontraron todas las puertas de los closets abiertas, aunque juraban haberlas cerrado con llave. Esas historias se contaban entre susurros en las redes, en hilos de Reddit en español y en grupos cerrados de Telegram. Nadie quería ser el siguiente, pero todos revisaban sus teléfonos a las 2:59, casi sin poder evitarlo. La duda se instalaba. ¿Y si la próxima vez el audio no solo describe lo que ya pasó, sino lo que está por pasar? Si sientes que tu teléfono vibra justo ahora, aunque no haya notificación visible, tal vez ya forme parte de algo que se extiende más allá de estas paredes. Hay quienes dicen que el siguiente relato es aún más cercano a lo que cualquiera podría vivir sin darse cuenta. La familia de Coyoacán nunca volvió a dormir tranquila después de aquella noche sincronizada. Al día siguiente, el padre encontró en su galería un audio nuevo que no recordaba haber recibido. Duraba 51 segundos. Al abrirlo, escuchó el sonido de su propia respiración mientras dormía, grabada desde muy cerca, y al final una voz infantil, la de su hija, que en ese momento tenía 7 años, que susurraba con claridad: «Papá, ya no estoy en mi cama». La niña dormía profundamente en la habitación contigua. Cuando la despertaron para preguntarle, ella solo dijo que había soñado con un teléfono que no dejaba de hablarle en la oscuridad. Esta variante se propagó rápido entre los residentes de las zonas más antiguas de la ciudad, donde las casas guardan historias de generaciones pasadas. Decían que los audios no siempre venían de números desconocidos. A veces aparecían como mensajes reenviados infinitamente en cadenas de grupo, o incluso como archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes con nombres comunes pero direcciones imposibles. Una maestra de primaria en Xochimilco recibió uno que reproducía el llanto de un bebé en la distancia, seguido de su propia voz calmándolo, aunque ella no tenía hijos. Esa misma noche, a las 3:00, el audio llegó otra vez, pero ahora el llanto era más fuerte y la voz que intentaba calmarlo sonaba agotada, como si llevara horas intentándolo.
La tercera leyenda hablaba de un chofer de Uber que trabajaba turnos nocturnos en el periférico. Se llamaba Jorge y solía dejar el teléfono en la consola del auto para que la aplicación registrara los viajes. Una madrugada, mientras esperaba a un pasajero en Polanco, el celular vibró exactamente a las 3:00. El audio era corto. 28 segundos de tráfico lento, claxones lejanos y una voz masculina idéntica a la suya que decía: «No aceptes el siguiente viaje. El pasajero no es quien dice ser». Jorge, escéptico pero nervioso, rechazó el siguiente request que llegó minutos después. Al día siguiente leyó en las noticias que un conductor había sido asaltado en esa misma zona por un pasajero con descripción similar. Esa noche, el audio regresó. Esta vez incluía el sonido de su propia risa nerviosa, grabada desde el asiento del conductor, y terminaba con «demasiado tarde». Las historias se volvían más personales, más difíciles de ignorar. En un edificio de departamentos en la Narvarte, una joven pareja comenzó a recibir audios simultáneos en sus dos teléfonos. El de ella contenía una conversación susurrada entre dos voces desconocidas que describían con detalle lo que ella había cocinado esa tarde. El de él, el sonido de alguien caminando descalzo por el pasillo del departamento, deteniéndose exactamente frente a la puerta de su habitación. Cuando revisaron las cámaras de seguridad del edificio, no había nadie en los pasillos a esa hora, pero al reproducir los audios juntos, se escuchaba una tercera voz que los unía. «Están más cerca de lo que creen». La duda se instalaba profundamente porque siempre había una explicación posible. Podía ser un hacker, un programa de espionaje, una coincidencia macabra. Pero cuando los detalles se acumulaban, la respiración que coincidía con la tuya, el sonido de tu propio departamento grabado desde dentro, la voz que repetía frases que solo tú habías pensado en voz alta esa misma tarde, la línea entre lo racional y lo imposible se difuminaba. Algunos empezaron a grabar sus propias noches, dejando el teléfono encendido como testigo. Lo que descubrían después era peor. Audios que se habían agregado solos a la carpeta de grabaciones, con timestamps exactos de las 3:00, mostrando horas de silencio interrumpidas solo por movimientos sutiles en la oscuridad. En la cuarta historia, un estudiante de la Ibero que vivía solo en un estudio cerca del metro Barranca del Muerto despertó una mañana con varios audios nuevos, todos enviados a las 3:00 de noches anteriores que él juraba haber dormido sin interrupciones. El primero era solo estática suave, como viento pasando por una ventana entreabierta. El segundo incluía el sonido de su teclado, tecleando una búsqueda en Google. ¿Cómo saber si alguien te está grabando? Él no recordaba haber hecho esa búsqueda. El tercero era el más largo, casi un minuto completo de su propia voz hablando en sueños, repitiendo una y otra vez el nombre de una exnovia que había fallecido 2 años atrás en un accidente. Al final del audio, una risa baja que no era suya. La gente en los chats comenzaba a compartir capturas de pantalla borrosas, audios editados para eliminar el miedo, pero siempre había alguien que advertía: «No los escuches con audífonos, se siente como si la voz estuviera dentro de tu cabeza». Y era verdad. Quienes lo intentaban reportaban la misma sensación, un escalofrío que subía por la nuca, la impresión de que la habitación ya no estaba vacía, el reflejo en la pantalla del teléfono mostrando un movimiento donde no debería haber ninguno. La escalada era lenta pero implacable. Primero la curiosidad, luego la incomodidad, después la certeza de que algo te observaba a través del micrófono del celular, del smartwatch, de la laptop con cámara encendida. En un hospital de la zona sur, una enfermera de turno nocturno recibió un audio mientras revisaba a un paciente en coma. La voz susurraba el nombre completo del paciente y la hora exacta en que moriría esa misma madrugada. Todo coincidió. Ella nunca volvió a contestar audios desconocidos, pero estos seguían llegando, ahora con detalles de su propia rutina en el hospital. El sonido de sus pasos por el pasillo vacío, el pitido de las máquinas y una voz que decía suavemente: «Tu turno termina pronto».
Esos relatos viajaban de boca en boca, transformándose ligeramente según quien los contaba, pero conservando el núcleo, la hora fija, la intimidad perturbadora, la imposibilidad de escapar. Algunos intentaban soluciones extremas, apagar todos los dispositivos, dormir en casa de familiares, cambiar de número, pero el audio encontraba la forma. Aparecía en el radio del auto, en la televisión conectada a Internet, incluso en el timbre inteligente de la puerta que reproducía un mensaje de voz grabado. Quien escuchaba una vez empezaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que la luz del teléfono se reflejaba en la pared creando sombras que parecían siluetas. El leve retraso en el eco de su propia voz cuando hablaba en la habitación. La sensación de que alguien más respiraba al mismo ritmo en la oscuridad. Si alguna noche decides dejar el teléfono cargando lejos de tu cama, quizá notes que el cable se mueve ligeramente a las 3:00, como si alguien invisible lo estuviera ajustando. Hay quienes aseguran que el siguiente caso ya no necesita un teléfono para manifestarse y que se acerca más de lo que imaginas. La idea de que ya no necesitaba un teléfono empezó a calar más hondo en quienes seguían las historias. En un pequeño apartamento en la Roma Norte, una diseñadora gráfica llamada Laura había desconectado todos sus dispositivos después de recibir 3 audios consecutivos que reproducían conversaciones privadas que había tenido con su terapeuta por videollamada. Esa noche, a las 3:00, el silencio de su habitación se rompió no por una vibración, sino por el sonido suave de su propia impresora 3D que se encendió sola en la esquina. El aparato comenzó a moverse, imprimiendo algo lentamente. Cuando se acercó con el corazón latiendo fuerte, encontró una pequeña figura de plástico, una réplica exacta de ella misma durmiendo en la cama, con los ojos cerrados. Al día siguiente, la impresora estaba apagada y sin filamento, pero el objeto seguía allí, sobre la mesa. Esta versión de la leyenda se extendió entre los que trabajaban desde casa, aquellos cuya vida entera pasaba a través de pantallas y dispositivos conectados. Contaban que después de los audios iniciales, las manifestaciones se volvían físicas de formas sutiles. Un estudiante en el IPN encontró su cuaderno de apuntes con una página nueva escrita a mano, la transcripción exacta de un audio que nunca había escuchado despierto. La letra era la suya, pero temblorosa, como si la hubiera escrito en la oscuridad. Al lado una nota breve: escucha con atención la próxima vez. La quinta leyenda hablaba de un grupo de amigos que vivían en un departamento compartido en La Juárez. Habían hecho una dinámica. Cada uno contaba su experiencia con los audios y para probar que era real, reproducían los archivos en el centro de la sala. Lo que ocurrió esa noche a las 3:00 nadie lo olvidaría. Todos los celulares, incluso los apagados, empezaron a reproducir sus audios al mismo tiempo, creando una cacofonía de respiraciones, susurros y sonidos domésticos superpuestos. En medio del caos, se escuchó una voz clara que no pertenecía a ninguno de ellos. Ahora todos están despiertos. Cuando lograron silenciar los dispositivos, la puerta del refrigerador estaba abierta y dentro, sobre una de las repisas, había un vaso con agua que ninguno había colocado allí. El agua aún se movía ligeramente, como si acabaran de servirla. Estos relatos se volvían más inquietantes porque involucraban a más de una persona. Ya no era solo un individuo contra algo invisible, era la certeza de que la presencia podía multiplicarse, extenderse a través de las conexiones humanas. En un hospital privado de Santa Fe, un médico residente recibió un audio mientras hacía guardia. La voz describía con precisión quirúrgica los síntomas de un paciente que acababa de ingresar. Todo coincidió, pero el audio terminaba con el sonido de un monitor cardíaco pasando a línea plana, seguido de su propia voz diciendo: «Lo perdimos». El paciente sobrevivió, pero el médico comenzó a dudar de cada decisión que tomaba después de las 2:50 de la madrugada. La sexta historia circulaba entre los que usaban transporte público nocturno.
Una mujer que tomaba el metro todos los días para regresar de su turno en un call center en Insurgentes, escuchó un audio a través de los audífonos que había dejado colgando de su cuello. No había sacado el teléfono. La voz era la de su madre, que vivía en Guadalajara y no tenía celular. Decía: «Hija, no bajes en la siguiente estación, quédate dentro». Ella obedeció por puro instinto. Al llegar a su parada habitual, vio por la ventana a un grupo de personas que parecían esperar a alguien específico, mirando fijamente hacia los vagones. Esa noche, en su departamento, recibió otro audio, la grabación de sus propios pasos bajando las escaleras del metro, aunque ella no había bajado. Cada nuevo relato profundizaba la sensación de que los audios no eran solo mensajes, sino ventanas a versiones ligeramente distintas de la realidad. Versiones donde algo había cambiado, donde una decisión pequeña había abierto una grieta. La gente empezaba a comparar notas en foros anónimos. ¿Tu audio también menciona el olor a humedad en la cocina? ¿Escuchaste el reloj de pared marcando las horas con un retraso? Detalles que parecían insignificantes hasta que se repetían en decenas de testimonios. En una colonia popular de Tlalpan, un mecánico que vivía solo con su perro comenzó a recibir audios que incluían el sonido de las patas del animal caminando por la casa a las 3:00, seguido de un gemido bajo. El perro, sin embargo, dormía a su lado y no se movía. Una noche, el audio incluyó una voz que imitaba perfectamente la del mecánico llamando al perro por su nombre. El animal levantó las orejas, gruñó hacia la oscuridad del pasillo y se escondió debajo de la cama. Al amanecer encontraron arañazos frescos en la parte interior de la puerta principal, como si algo hubiera intentado entrar o salir. La tensión crecía porque las manifestaciones ya no se limitaban a la medianoche. Algunos reportaban que después de varias semanas, los audios comenzaban a llegar a otras horas, pero siempre cuando la persona estaba sola. Una maestra jubilada en el Pedregal escuchó uno mientras regaba sus plantas en la terraza al atardecer. El sonido era el de la lluvia, aunque el cielo estaba despejado, y una voz que decía: «Cierra la llave del gas antes de dormir». Esa noche descubrió que la válvula estaba ligeramente abierta, algo que ella nunca olvidaba revisar. Quien seguía estas historias con atención notaba un patrón perturbador. Los audios parecían aprender. Al principio eran observaciones pasivas, después advertencias, finalmente invitaciones. Ven a la ventana, abre el cajón de arriba, mira debajo de la cama. Nadie admitía haber obedecido, pero todos se preguntaban en silencio si alguna vez lo habían hecho sin recordar. Si en este momento sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto más denso, como si alguien más estuviera midiendo su respiración con la tuya, recuerda que las siguientes versiones de esta leyenda se acercan aún más a lo cotidiano, a esos momentos en los que crees estar completamente solo. La sensación de no estar solo se volvía casi tangible para quienes habían seguido el hilo de estos relatos durante semanas. En un loft en la zona de Santa María la Ribera, un músico independiente llamado Diego dejó de tocar su guitarra después de que un audio reproducido a las 3:00 capturara el sonido exacto de sus dedos sobre las cuerdas, pero interpretando una melodía que él nunca había compuesto. La pieza era lenta, melancólica, y terminaba con un acorde disonante, seguido de un susurro. Esta es la canción que tocarás en tu último recital. Diego canceló todos sus shows pendientes. Esa misma semana, encontró en su estudio una grabación vieja en cassette que no recordaba poseer. Al reproducirla, era su propia voz de adolescente practicando esa misma melodía desconocida. Esta séptima leyenda era la que más se compartía en los círculos creativos de la ciudad, entre artistas, escritores y productores que pasaban noches enteras trabajando en soledad. Decían que los audios terminaban revelando proyectos abandonados, ideas que nunca se habían materializado, como si algo estuviera completando las obras desde el otro lado. Un escritor de cuentos de terror en Coyoacán recibió un audio que narraba el final de su novela inconclusa, con detalles que solo él sabía que planeaba incluir. La voz que narraba era la suya, pero más vieja, más cansada, como si viniera de años en el futuro.
Las historias ya no se sentían como rumores separados, se entrelazaban formando una red que cubría toda la ciudad. En el metro, en los taxis, en las sobremesas familiares, alguien siempre conocía a alguien que había vivido algo similar. La hora seguía siendo el ancla, las 3:00, momento en que la ciudad parecía contener la respiración. Pero ahora los audios llegaban incluso en lugares sin cobertura, en túneles, en elevadores detenidos entre pisos, en habitaciones con las paredes demasiado gruesas. Una familia completa en Azcapotzalco decidió grabar una noche entera con varias cámaras. A las 3:00, todos los dispositivos registraron lo mismo. Un leve zumbido eléctrico, seguido de la voz de la abuela que había fallecido hacía 6 meses. Hablaba directamente a cada miembro de la familia, recordándoles promesas olvidadas, secretos pequeños que nadie más conocía. Cuando revisaron las grabaciones a la luz del día, el audio estaba allí, pero las imágenes solo mostraban las habitaciones vacías, con las cortinas moviéndose suavemente, aunque las ventanas estaban cerradas. La inquietud radicaba en la cotidianidad. No eran demonios ni apariciones grotescas. Eran voces familiares, sonidos del hogar, detalles que cualquiera podría pasar por alto hasta que se repetían lo suficiente para volverse insoportables. Un repartidor de comida en bicicleta que recorría las calles de la Condesa escuchó un audio a través del Bluetooth de su casco mientras pedaleaba. La voz describía el trayecto exacto que estaba haciendo en ese momento, incluyendo el semáforo que acababa de cruzar. Terminaba diciendo: «Gira a la izquierda en la siguiente esquina. Hay alguien esperándote». Él giró, pero no había nadie. Esa noche, en su cuarto de azotea, el audio regresó con el sonido de su propia bicicleta rodando sola por el pasillo. Muchos empezaron a cambiar sus rutinas. Dormir con la radio encendida, dejar luces prendidas, poner el teléfono dentro de un cajón con llave. Pero los audios se adaptaban. Aparecían en el sistema de sonido del auto, en la alarma del reloj despertador, incluso en el pitido intermitente de un detector de humo que nunca había fallado antes. La voz siempre sabía cómo llegar. En un edificio de oficinas en Reforma, un guardia de seguridad nocturno reportó que los monitores de las cámaras mostraban estática exactamente a las 3:00. Cuando el sistema se reiniciaba, encontraba grabaciones nuevas, pasillos vacíos donde se escuchaban pasos, ascensores que subían y bajaban solos, y un audio superpuesto que repetía los nombres de los empleados que habían trabajado ese día. Uno de esos nombres era el suyo, aunque él no había hablado con nadie. La progresión era clara para quienes juntaban las piezas. Primero observación, luego advertencia, después invitación, y finalmente la sensación de que ya formabas parte de la grabación, de que tu vida cotidiana estaba siendo narrada en tiempo real por algo que no tenía forma, pero conocía cada rincón de tu existencia. Si alguna vez despiertas con la boca seca y el corazón acelerado sin motivo aparente, revisa tu teléfono, aunque creas que no ha sonado. Quizá el siguiente audio ya esté ahí esperando a las 3:00, con una voz que suena demasiado parecida a la tuya como para ignorarla. Y hay quienes susurran que la octava historia, la que cierra el ciclo, es la que hace que muchos decidan nunca más dormir con el celular cerca. La octava y última historia era la que nadie quería escuchar hasta el final, pero que todos terminaban buscando en los rincones más oscuros de sus conversaciones nocturnas. Ocurría en un conjunto habitacional en la periferia de Ecatepec, donde un padre de familia llamado Andrés había ignorado los audios durante casi un mes. Al principio los borraba sin escucharlos, luego los guardaba en una carpeta aparte, convencido de que eran parte de una campaña de miedo colectivo. Pero una noche, a las 3:00, el audio no llegó a su teléfono. Llegó a través del intercomunicador del edificio, una voz distorsionada que pronunciaba su nombre completo y el de sus 2 hijos. «Están creciendo rápido», decía. Andrés bajó corriendo las escaleras. El lobby estaba vacío. El portero dormía profundamente en su cubículo. Desde esa noche, los audios dejaron de ser solo sonidos. Se volvieron presencias que alteraban el ambiente mismo.
Las luces parpadeaban en sincronía con respiraciones que nadie emitía. Los relojes se atrasaban exactamente 3 minutos todas las madrugadas. En el espejo del baño, el reflejo tardaba un segundo más en responder. Andrés empezó a dormir en la sala, con todos los aparatos desconectados. Aún así, a las 3:00, el televisor se encendía solo y mostraba una imagen estática de su propia sala, grabada desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera flotando cerca del techo. En la esquina inferior se veía su figura dormida en el sofá y otra sombra de pie junto a él. Esta leyenda cerraba el ciclo porque unía todas las anteriores. Los audios no venían de afuera, venían de adentro, de las grietas que se abrían en la rutina diaria, en las horas muertas, en los momentos en que bajabas la guardia. En la Ciudad de México, donde las noches parecen más largas entre el concreto y las luces amarillas de las calles, la historia se repetía con variaciones infinitas. El audio que te recuerda el nombre de tu primer amor muerto, el que reproduce el llanto de un hijo que aún no tienes, el que describe con precisión el accidente que casi ocurre esa misma tarde. Quienes habían vivido varias noches seguidas con los audios reportaban lo mismo, una sensación de familiaridad enfermiza, como si la voz que susurraba ya no fuera extraña, sino una versión de ti mismo que había estado esperando pacientemente. Algunos decidían responder. Grababan su propia voz preguntando, ¿qué quieres? La respuesta llegaba siempre en el siguiente ciclo, solo que escuches. Y después de eso, el silencio. Un silencio tan denso que hacía que el zumbido de los oídos pareciera una sinfonía. En las últimas versiones, la leyenda hablaba de personas que después de semanas comenzaban a esperar el audio. Lo anticipaban, revisaban el reloj a las 2:58 y sentían algo parecido a la calma cuando la vibración llegaba. Porque el silencio posterior era peor. Era el vacío donde algo había estado observándote y ahora, simplemente, se había integrado. Ya no necesitaba enviar nada. Ya estaba dentro. Andrés, en su conjunto habitacional, terminó mudándose con sus hijos a casa de sus padres. Dejó el departamento cerrado con llave. Meses después, un vecino nuevo encontró en el buzón un teléfono viejo. Al encenderlo solo había un archivo de audio, fechado esa misma noche a las 3:00. Duraba exactamente 1 minuto. Al reproducirlo se escuchaba el sonido de la lluvia sobre el techo, pasos en el pasillo y la voz de Andrés diciendo con naturalidad, «Ya me acostumbré». La ciudad seguía su ritmo. La gente subía al metro, pedía Uber, revisaba sus mensajes antes de dormir. Pero en las habitaciones oscuras, cuando el reloj marcaba las 3, muchos se quedaban quietos, conteniendo la respiración, esperando o temiendo que algo rompiera el silencio. Un teléfono, un altavoz, un susurro que conocía sus nombres. Y en alguna parte, en un departamento cualquiera de la colonia Roma, o en un edificio antiguo de Coyoacán, o en un cuarto solitario de Iztapalapa, el ciclo comenzaba de nuevo para alguien que, justo ahora, cree que solo es otra noche normal. Si esta noche sientes que la oscuridad de tu habitación guarda un eco que no es tuyo, quizá ya formes parte del relato que otros contarán mañana. Algunos dicen que el verdadero final nunca llega, solo se repite, puntualmente, cada madrugada.